Hola a todos. Estos días están saliendo diferentes artículos y vídeos con motivo de que desde el Pentágono el próximo 25 de junio se va a publicar un informe sobre avistamientos ovnis y bueno, hay mucho ruido alrededor porque además ahora, por ejemplo, el ejército de Estados Unidos ha verificado un vídeo que se ha publicado diciendo que es un avistamiento de un aparato aéreo, llamadlo como queráis, que se mueve de forma extraña, según dicen, y claro, ya os podéis imaginar el ruido que se está montando alrededor de todo esto, y como algunos ya, bueno, están casi en un nivel de esto ya quiere decir que no se puede negar más, que los alienígenas existen, que están en la Tierra, en fin, lo típico de siempre, solo que esta vez los hay quienes se sienten quizás incluso más envalentonados, porque claro, como el ejército de Estados Unidos está diciendo que eso es un aparato aéreo que se mueve de formas extrañas, claro, no puede ser otra cosa que, según ellos, una nave extraterrestre. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de por qué necesitamos algo más que simplemente un ejército diciendo que algo se mueve de forma extraña para poder pensar que los extraterrestres, si es que existen, están en la Tierra. Normalmente cambio la imagen de fondo cuando hago la introducción del vídeo, pero esta la quiero mantener un poquito porque me parece muy divertida. Y además es que parece que haya gente que de verdad crea que si los extraterrestres existiesen y viniesen a la Tierra, se dedicarían a esto, a realizar abducciones de seres humanos y animales varios, como en este caso una vaca. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, hemos hablado de la probabilidad de que haya vida extraterrestre inteligente en otros lugares de la Vía Láctea, hemos hablado de la ecuación de Drake, hemos hablado de cómo sí es verdad que los elementos que nos componen son los elementos más abundantes del universo, pero lo que no está claro es cuál es la probabilidad de que esa chispa que hizo que la vida apareciese en la Tierra se dé en otros lugares, es decir, no se sabe hasta qué punto es probable que la vida eche a andar en aquellos otros planetas que cumplan los requisitos necesarios para poder ser habitables y quizás tener la oportunidad de desarrollar vida. Esto a su vez lo que hace es dificultar mucho la posibilidad de determinar qué cantidad de vida extraterrestre, si es que la hubiese, podría haber en otros lugares de la galaxia, y al especializarnos aún más qué cantidad de vida extraterrestre inteligente podría haber es mucho más difícil de concretar. Pero en este caso lo que vamos a hacer es irnos a un nivel mucho más básico, y es el de los ovnis, porque lo hemos dicho más de una vez, un ovni es un objeto volador no identificado. Y todos hemos visto un ovni en algún momento. De hecho, yo hace unos meses, hace un año si no recuerdo mal, el verano pasado, creo que fue, o hace 2 veranos, aquí en Madrid, vi un objeto en el cielo a las 5 de la tarde, un domingo creo que era, un sábado, que no sé muy bien qué era. De hecho, incluso le hice una foto con el móvil para intentar verlo mejor porque estaba lejos y sabía que se iba a ver mal, para ver si conseguía intuir qué podía ser. Y la conclusión a la que llegué es que parecía a uno de estos globos grises típicos de las ferias. Pero la verdad es que no lo tengo muy claro. ¿Qué era? No lo sé. Desde luego no era una nave extraterrestre. Y sea lo que fuere, tampoco debió de ser muy llamativo porque en Madrid viven millones de personas y no vi ningún comentario al respecto, y pasó por una zona bastante grande, es decir, si hubiese sido algo realmente extraordinario, mucha más gente lo hubiese comentado. Con esto a lo que voy es que todos hemos visto en algún momento algo que no hemos sabido explicar, todos hemos visto un ovni, pero eso no quiere decir que hayamos visto naves extraterrestres, y tenemos que aplicar esa misma precaución, ese mismo escepticismo cuando nos enfrentamos a cosas como un vídeo de un radar de un barco del ejército de Estados Unidos, porque en realidad el nivel de escrutinio y el nivel de autenticidad al que lo tenemos que someter es exactamente el mismo. No podemos caer en algo que se llama la falacia de la autoridad. Es decir, no porque el ejército de Estados Unidos, por ejemplo, diga es que esto es una nave aérea que se mueve de forma extraña, quiere decir que estemos ante una nave extraterrestre. El ejército de Estados Unidos no es especialista en buscar vida extraterrestre inteligente ni en reconocerla. Y por tanto no podemos caer en la falacia de la autoridad. No por ser el ejército va a tener más razón. Además es que esta historia ya nos la conocemos, porque cuando llega el momento de hablar de ovnis tenemos imágenes de radares, imágenes de cámaras nocturnas, imágenes de formas borrosas que no hay quien llegue a deducir qué puede ser, salvo con un análisis muy exhaustivo de esas imágenes. Y sin embargo, no hay ni una puñetera imagen en 4K de un ovni que digas, ostras, esto es una nave extraterrestre, es que se vean hasta las ventanas y se ven a los tipos en el interior de la nave. No, lo único que hay son imágenes borrosas. Lo único que hay son evidencias muy débiles que no sustentan una afirmación tan extraordinaria como la de que hay vida inteligente y que además esa vida inteligente visita la Tierra. Eso ya no es que sea una afirmación extraordinaria, es que es
la afirmación más extraordinaria que podemos plantear, porque plantear que hay vida inteligente más allá de la Tierra es una afirmación extraordinaria que requiere evidencias extraordinarias. Pero además, sugerir que visitan la Tierra es ir un paso más allá, y si ya necesitamos unas evidencias muy abundantes y muy robustas para demostrar que hay vida inteligente más allá de la Tierra, imaginemos para demostrar que vienen a la Tierra. Tendría que haber vídeos de naves extraterrestres, tendría que haber, no sé, los propios extraterrestres bajando de sus naves y diciendo llévennos ante sus líderes mundiales. Tendría que haber algo más que una imagen borrosa tomada a las 3 de la madrugada con una cámara nocturna desde 50 kilómetros de distancia y decir, bueno, es que como no se reconoce puede ser cualquier cosa. Sí, podría ser Superman, podría ser un elefante volador, pero lo más probable es que sea simplemente algo que no sabes reconocer qué es y que no tenga nada que ver con una nave extraterrestre. Por ejemplo, ha habido imágenes de vídeo de cazas o de portaaviones, de objetos extraños a su alrededor. Por ejemplo, uno de los últimos que se ha publicado y que se ha verificado por parte del ejército de Estados Unidos es un radar de un buque llamado USS Omaha. Estaba atracado, eso seguro. Y se ve cómo aparecen 4 o 5 objetos a su alrededor en un radar. Bien, aparecen 4 o 5 objetos, vale. Parecen moverse de una forma tanto rara, bien, vale. Lo podemos comprar, no hay ningún problema. De hecho, un movimiento errático es algo que se puede observar en objetos en el aire. O sea que no es nada extraño, incluso puede ser, aunque a mucha gente no le guste, un ave. No es lo que estoy diciendo que sea en este caso, pero ¿qué quiero decir? Un ave puede escribir movimientos erráticos en el aire. Pero lo único que se ve es esa imagen de radar, nada más. Entonces, a partir de ahí deducir esto tienen que ser naves extraterrestres es saltarnos muchos pasos. ¿Cómo es posible, digo yo, que si había realmente algo espectacular, algo extraño ahí, ninguno de los integrantes de la tripulación del USS Omaha, por ejemplo, saliese con su cámara a grabar las naves extraterrestres o lo que quisiera que esta gente sugiera, no digo por esta gente la tripulación del USS Omaha, sino ellos que creen que son naves extraterrestres, a filmarlo y tener una evidencia mucho más sólida que una imagen de un radar que en realidad, al final, lo único que muestra es que había objetos alrededor del buque, nada más. Esa es una de las grandes dificultades que se encuentra ahora mismo cuando se habla de cosas como los ovnis. Primero que todo el mundo, no sé muy bien por qué, da por hecho que ovni es igual a nave extraterrestre. No, si fuese una nave extraterrestre no se llamaría ovni porque ya no sería un objeto volador no identificado. Y que por otro lado, todas las evidencias que hay son evidencias, son imágenes borrosas, son datos que es que podrían ser cualquier cosa. Hay incluso un caso que ha sido bastante sonado, porque hay un supuesto avistamiento ovni desde un caza, si no recuerdo mal, de una nave piramidal. Y claro, la gente piensa, bueno, una nave piramidal, eso puede ser solo una nave extraterrestre, porque claro, ¿qué otra cosa podría ser? Nadie en la Tierra va a construir un avión con forma de pirámide, lo cual es un razonamiento bastante bueno. Salvo que hay una posibilidad que no se suele tener en cuenta y es un efecto que se llama bokeh, que es básicamente la distorsión provocada por una lente de cámara que puede dar formas como por ejemplo hexágonos, pentágonos, triángulos, depende de la forma de la lente, y que en esa cámara es precisamente lo que se ve un destello de este tipo, es un efecto bokeh, no es otra cosa. Y por tanto no hay nave piramidal alguna, es simplemente un destello en la cámara que aparece de forma piramidal porque ese es el destello que se provoca con esa cámara, le da esa forma cuando se desenfoca. Y es un ejemplo de cómo algo que parece, para quienes no están muy enterados del tema, una evidencia extraordinaria, en realidad es que ni siquiera llega a ser evidencia, solo llega a ser evidencia en todo caso de cómo funciona la cámara, nada más. Y esto pasa muy a menudo. Hay un cambio que voy a hacer a partir de este vídeo, que es que en vez de esperar al final para contaros de qué he hablado en el podcast y demás, lo voy a ir contando mientras voy con el vídeo, porque me he encontrado gente que me dice con sorpresa, ah, no sabía que tenías, yo qué sé, Twitch, podcast, libros, lo que sea, porque es que no me quedo hasta el final del vídeo en YouTube. Y es verdad que de hecho mucha gente no suele quedarse hasta el final del vídeo, así que en su lugar lo que voy a hacer es contarlo en otros momentos del vídeo antes de terminar la explicación, para que así pues nadie pueda decir es que no lo sabía y me interesaba, porque como mucha gente tiene esa manía, pues al final no se enteran. Y es simplemente deciros que ayer en el podcast en Astrobitácora estuve hablando de Valentina Tereskova, de la primera mujer que viajó al espacio, que fue uno de los logros de la Unión Soviética, y que si os interesa lo podéis escuchar en iVoox, y que allí tenéis también la serie Las joyas del sistema solar, que ya está concluida para mecenas, para todos aquellos que quieran apoyar el podcast, y un viaje por la Vía Láctea que empecé hace un mes ya prácticamente, y que la semana pasada publiqué el segundo programa de esa serie también.
Así que eso es lo que tenéis en el podcast. Valentina Tereskova en Astrobitácora, que está disponible para todo el mundo, y la serie de Un viaje por la Vía Láctea para quien también quiera participar siendo mecenas del podcast, que es algo que se puede hacer a partir de 1,5 € al mes. Algo que sucede con cierta frecuencia y que tenemos que intentar evitar es atribuirle propiedades a un objeto sin saber si realmente las tiene. Esto lo digo porque hay que pensar que, y es importante tenerlo en cuenta, la ciencia no tiene nada en contra de que puedan existir extraterrestres y que la vida extraterrestre inteligente de la Vía Láctea pudiese visitar la Tierra. Al contrario, sería muy interesante saber por qué sucedería algo así. Lo que dice la ciencia es: hacen falta evidencias extraordinarias, es decir, evidencias que sin ningún género de duda demuestren que es así. Y eso de momento no sucede porque evidentemente una imagen borrosa puede ser cualquier cosa. Una imagen de un radar no muestra nada salvo el hecho de que había objetos cerca de un portaaviones, por ejemplo, o de un buque. Y lo único que quiere decir es eso, que había objetos no identificados cerca de un buque. Nada más. Podría ser cualquier cosa. Y entre esas cosas, dentro de las posibilidades exóticas, podríamos considerar una nave extraterrestre, sí, pero no es la más probable porque no tenemos evidencias de que existan naves extraterrestres, por mucho que podamos pensar que puedan ser frecuentes o comunes en otros lugares de la galaxia. No basta con creerlo, hay que demostrarlo, y eso no se ha podido demostrar. Y esto es importante porque muchas veces sucede que vemos algo, no sabemos explicar qué es, pero queremos creer que son naves extraterrestres. Y me han contado gente que dice: es que he visto un vídeo en el que se ven 13 objetos, 14 objetos, 20 objetos, cosas así, despegando de la Luna. Claro, la primera pregunta es: ¿cómo sabes que están despegando de la Luna? Bueno, es que se alejan de la Luna. ¿Cómo sabes que son naves? Porque suelen decir 20 naves despegando de la Luna. ¿Cómo sabes que son naves? Es que son puntos luminosos y se mueven rápido. ¿Qué otra cosa podrían ser? Pueden ser 1000 cosas. Depende de la cámara que lo esté observando. Es que podría ser, yo que sé, fragmentos de hielo de la cámara de un cohete, por ejemplo. Estoy poniendo un caso al azar, nada más. Pueden ser 1000 cosas y sin embargo ya rápidamente decimos: no, son naves despegando desde la Luna. Claro, ya estamos decidiendo nosotros que ese objeto que no hemos identificado es lo que nosotros queremos que sea. No tenemos que caer en ese error, tenemos que evitar caer en ese error que es muy habitual, porque en el momento en el que nosotros le damos unas propiedades a un objeto pensando que claro, es que tiene que ser eso, lo que estamos haciendo es decir que las evidencias no nos importan. Ver algo que parece que despega de la Luna, por ejemplo, es ver un objeto no identificado, necesariamente en este caso ni siquiera volador, sino ver algo que no sabemos qué es. De hecho, seguramente ni siquiera sea un objeto, sea una fuente de luz, lo que sea. Y lo que hay que hacer es explicar eso, no comenzar a atribuirle propiedades simplemente porque nos interese. No, hay que decir: vale, hemos visto aquí, parece, yo qué sé, 17 puntos de luz que se alejan de la Luna. Bueno, pues habrá que preguntarse qué podría ser. Y no se puede comenzar por tienen que ser naves extraterrestres. No, habría que pensar, bueno, ¿qué podríamos ver que se aleje así y que sepamos que se puede comportar así? Y como digo, puede ser incluso, yo que sé, una constelación de satélites tipo Starlink, que resulta que pasa uno de estos enjambres de satélites, una de estas hileras que podemos ver desde la superficie de la Tierra, en ese momento justo por delante de la cámara, y da la sensación, por cómo está enfocado, que parece que se muevan por delante de la Luna. Por poner un ejemplo, quiero decir, hay que buscar primero las explicaciones más plausibles, y cuando esas no encajan, es cuando se puede empezar a considerar las posibilidades extraordinarias. Pero en ese caso, hay que considerar la posibilidad extraordinaria en sí, no asignarle propiedades mágicas o fantásticas simplemente para que encaje con lo que queremos creer. De hecho, esto me lleva a hablar de otra cosa, y es, a mí, por ejemplo, la posibilidad de que pueda haber vida inteligente en otros lugares de la galaxia es una posibilidad que siempre me ha llamado la atención, que me gusta, pero que, por desgracia, pues no puedo asegurar que sea así. De esto he hablado en los libros, porque en Hacia las Estrellas, el primer libro de divulgación que escribí, hablaba en algún momento de la búsqueda de vida extraterrestre, también hablaba de la posibilidad de búsqueda de vida extraterrestre inteligente, y en Más allá de las estrellas, en el segundo que he publicado muy recientemente, el tema central del libro es precisamente la búsqueda de vida extraterrestre inteligente desde el punto de vista de estudios que se han publicado en el que se habla de diferentes posibilidades que pueden ser más o menos fantásticas, como por ejemplo cuál es la posibilidad de detectar una civilización que sea mucho más avanzada que la nuestra. También otras que son mucho menos atractivas en cuanto a que también cabe la posibilidad de que haya civilizaciones más allá de la Tierra, pero que sean más primitivas que la nuestra, que no sean tan desarrolladas. Es decir, se cubre un abanico muy amplio. Y además de los libros de divulgación, también hay 2 novelas que he escrito, son parte de una saga que se llama Ecos en Futuro Distante, que estoy escribiendo con calma, poco a poco, pero las 2 primeras novelas ya están publicadas, están disponibles en Amazon en Kindle Unlimited, si lo tenéis, por ejemplo, y se puede leer, por tanto, gratuitamente si tenéis el servicio de Kindle Unlimited. Si no, están disponibles en formato digital desde 1,5 € la primera, que es Rebelión,
y desde 2,99 € la segunda, que es destrucción. Y hay, por ejemplo, también hay vida extraterrestre inteligente. Quiero decir, es algo que a mí personalmente también me llama la atención. Pero eso no quiere decir que, como es algo que nos gusta, es una posibilidad que nos puede interesar, tengamos que obviar el proceso para saber si realmente lo que estamos viendo es algo que tiene sentido pensar que podría ser una nave extraterrestre, por ejemplo, que venga de otro planeta. ¿Con esto dónde quiero llegar? El 25 de junio no sé qué se presentará en el informe del Pentágono sobre los ovnis. Desde luego lo que se va a presentar no es una afirmación de que hay naves extraterrestres. Intuyo que será seguramente algo en la dirección de creemos que vale la pena investigar estos fenómenos. De hecho, hay quien también defiende esa misma postura en la comunidad científica, quien dice, bueno, pues a lo mejor hace falta revisar estos fenómenos, estos avistamientos, llamadlo como queráis, más a fondo, pero lo que se suele obviar es que ya se está haciendo, porque es que, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, la comunidad científica evidentemente también está interesada en saber si hay vida inteligente más allá de la Tierra, y la posibilidad de que puedan estar visitando nuestro planeta es evidentemente algo que sería muy atractivo, porque quiere decir que no habría ni que pensar sobre cómo serían esos extraterrestres. De todos modos, seguramente intuyo que el informe del Pentágono dirá algo así, y puede que en algún momento aparezca una evidencia extraordinaria que permita demostrar que realmente los extraterrestres existen y que además saben de la existencia de la Tierra y nos visitan, pero ya he contado en otros vídeos por qué es muy poco probable que incluso habiendo vida inteligente en otros lugares de la galaxia sepan que la Tierra tiene vida inteligente, y mucho menos por qué podrían querer visitar nuestro planeta, porque en principio el viaje sería muy largo. No parece posible viajar a través de un agujero de gusano. No parece haber ninguna forma de viajar rápidamente sin tener que acercarnos mucho a la velocidad de luz, y aún así, incluso cerca de la velocidad de luz, el viaje sería largo porque estamos hablando de distancias astronómicas, estamos hablando de muchos años de viaje, y eso evidentemente le quita interés a la posibilidad de que los extraterrestres, si es que existen, puedan pensar en visitar la Tierra. ¿Podría ser con un agujero de gusano o algo de este estilo que a nivel teórico sea posible? Sí, pero hay que recordar que en la práctica no se han observado agujeros de gusano. Eso lo que hace pensar es que evidentemente si no se han detectado no deben de existir, o por lo menos si alguna civilización los pudiese utilizar no lo está haciendo. Además de que no se han detectado señales de civilizaciones extraterrestres, no se han detectado señales de radio que se puedan atribuir a una civilización, no se ha detectado nada que se pueda atribuir a una civilización extraterrestre, y eso es importante tenerlo en cuenta. De hecho, también en Twitch, por ejemplo, cuando estamos hablando de estos temas, suele surgir la pregunta tarde o temprano de los ovnis o de la vida extraterrestre inteligente, y hay que tener presente, como digo también allí siempre, que lo importante es que haya evidencias extraordinarias. Si no hay evidencias extraordinarias, todo lo demás se desmorona como un castillo de naipes, y eso es un problema, porque sin esas evidencias no se puede afirmar nada. Una imagen borrosa de un objeto cerca de un buque no es una evidencia extraordinaria. ¿Aparecerán algún día esas evidencias extraordinarias que nos permitan afirmar sin género de dudas que hay naves extraterrestres que visitan la Tierra? A día de hoy no lo parece. Una nave extraterrestre, si realmente existiese cerca de la Tierra, se detectaría de muchas maneras diferentes. No tendríamos únicamente un vídeo borroso de lo que sea que se diga que podría ser una nave extraterrestre. Habría muchas formas de poder saber que realmente alguna nave extraterrestre se ha acercado a la Tierra. Y eso no está sucediendo. Quizás más adelante se encuentre esa evidencia extraordinaria, no voy a decir que no, pero hoy en día no parece que estemos cerca de que suceda algo así. Y mientras no se tenga nada de eso, todo lo demás en realidad es, entre comillas, una pérdida de tiempo en cuanto a que se puede hablar de si podrían ser naves extraterrestres, si podrían ser elefantes voladores, pero mientras no haya evidencias extraordinarias, nunca se podrá afirmar. Es decir, incluso aunque mañana apareciese un vídeo en el que la gente dijese es que se han descartado todas las posibilidades naturales y artificiales que conocemos y lo que queda es una nave extraterrestre, nadie, aún así, en su sano juicio lo afirmaría, porque no sería una evidencia extraordinaria. Una evidencia extraordinaria sería, insisto, por ejemplo, algo tipo un vídeo en alta definición de la nave donde se ve sin ningún tipo de género de dudas que es una nave extraterrestre, donde se descarte que realmente no es una broma muy elaborada llevada a cabo por alguien en la Tierra. Quiero decir, hay que tener en cuenta muchos factores y eso es lo que obliga a tener evidencias extraordinarias. Y en este caso, con todo esto que se está publicando, lo que se está viendo es precisamente eso, que no hay evidencias extraordinarias, que hay casos más o menos interesantes de fenómenos o de objetos que ha visto el ejército que no han sabido reconocer que es. En algunos casos han llegado a ser aves. Y eso es lo que hay, quiero decir. No pasa nada por aceptar que eso es lo que hay. De hecho, eso es lo que le da mérito
al hecho de que quizás algún día encontremos vida extraterrestre inteligente. Es muy difícil encontrarla, no se sabe realmente si existe, y cuando llegue podremos decir, caray, lo que nos ha costado, pero por fin se ha podido comprobar, si resulta ser así, que hay vida extraterrestre y que por tanto no estamos solos en el universo. Pero a día de hoy esa búsqueda continúa y no se sabe realmente cuándo podrá terminar. Quizás pasen muchas décadas hasta que se determine que sí, que hay civilizaciones en otro lugar de la Vía Láctea, pero a día de hoy no estamos en esa situación. En cualquier caso, esto es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy, porque como ya he hablado del podcast y de los libros y de Twitch en el vídeo, pues no lo tengo que contar ahora, así que lo único que me queda es deciros que muchas gracias por estar ahí semana a semana, que espero que el vídeo os haya gustado y os sirva para entender por qué esto de los ovnis en realidad no es especialmente interesante, a menos que haya evidencias extraordinarias, y que también os puedo asegurar y adelantar que estemos preparados porque van a seguir hablando de todo esto, porque quedan semanas todavía en las que va a haber mucho movimiento al respecto, pero la realidad es que hoy en día no hay nada que haga pensar que va a aparecer esa evidencia extraordinaria que permitiese pensar que realmente una nave extraterrestre podría estar visitando la Tierra. Y si apareciese algún día sería muy interesante, que nadie se lleve a engaño, pero la realidad es que eso hoy en día no está sucediendo. Así que, lo dicho, muchas gracias por estar ahí semana a semana, muchas gracias por vuestros comentarios, muchas gracias por participar en los vídeos. Espero que el vídeo de hoy os haya gustado y eso es todo lo que os iba a contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!